Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto volver a estar delante de ustedes en esta mañana. Yo te animo a que alabemos a Dios con gozo, que busquemos su presencia como lo más importante en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y vamos a iniciar este día. Oramos que sea un día de gozo, un día de alegría, un día de bendición increíble. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y comenzamos. La tormenta estás, en tus brazos me sostendrás y solo sé que tú estás conmigo. En el sol del desierto estás, bajo tu sombra me esconderás y solo sé que tú estás conmigo. Creemos que Dios nos guarda hasta el final. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Que Dios nos guarda hasta el final. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. En el fuego estás, Emmanuel. Tú nunca nos dejarás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Eras tú sobre esa cruz, cuando todo se derrumbó. Mas la muerte ahí fue vencida. La tumba no te pudo retener. Te levantaste con poder para habitar entre nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. En el fuego estás, Emmanuel. Tú nunca nos dejarás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel.
esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, la tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Pues nuevamente, buenos días, espero que estés bien. Vamos a pasar a la palabra. Yo quiero animarte esta mañana, de verdad, siento en mi corazón que la iglesia tiene que volver a la palabra ahora con más pasión, con más fuego. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el verbo encarnado. Y estaba meditando en estos tiempos en mi corazón, y yo creo que todo aquel que ama a Cristo tiene que amar la palabra, y amar es realmente que sea lo más importante en nuestras vidas. Aquel que ama la palabra indudablemente va a amar a Cristo. De hecho, si tú abres tu Biblia en el libro de Juan capítulo 1, verso 14,
Dice así la palabra de Dios. Mientras llegamos ahí vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos cobije, que tu palabra nos guíe para todas las cosas que a diario tenemos que hacer o que decidir. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es esa lámpara que alumbra nuestro camino, y en esta mañana queremos darte a ti la gloria, Señor, porque nos has dado tu palabra y a través de ella nuestras vidas han sido tocadas, han sido transformadas, te hemos conocido, Señor, gracias a tu palabra. A ti te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y decíamos que la palabra es perfecta, la palabra es eterna. Mismo Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, ellas permanecerán. Y yo por eso te decía, debemos de amar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea no solamente nuestro alimento, sino nuestro gozo, nuestro ánimo cada día. Y como te decía, aquí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, hablando de Jesús, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este que nos está diciendo este verbo hecho carne? Obviamente es Jesucristo. La palabra de Dios se hizo carne y la palabra de Dios es lo que hoy tenemos en nuestras manos. Es aquello que muchas veces ya no leemos, muchas veces pues ya no nos llama mucho la atención, pero yo creo que si amamos verdaderamente a Cristo, tenemos que amar su palabra. Amando la palabra de Dios, estaremos amando a Cristo, y amando a Cristo, estaremos amando la palabra y recibiendo la guianza de la palabra. Dios dejó la palabra por cosas muy, muy importantes. Una iglesia sin la palabra definitivamente se va a desviar. Una persona que no aprecia la palabra, simple y sencillamente se estará alejando de la fe, se estará alejando de la sana doctrina, se estará alejando de la verdadera bendición. Y yo puedo ver cómo nuestra guianza tiene que venir en todo momento aterrizada en la palabra de Dios. Nuestra confianza, nuestro caminar diario, solamente a través de la palabra podemos nosotros estar seguros. Esto es de verdad muy importante como iglesia, como personas, como familias. Necesitamos la palabra como la base sólida para una fe verdadera, para una fe que de verdad toca las vidas, la vida de nosotros primeramente y aún de la gente. ¿Cómo podremos ir y predicar el evangelio si no conocemos la palabra, si somos gente que no la hemos leído? Y entonces seguramente llevaremos cosas torcidas, cosas que no son de Dios. Y esto es muy, muy importante. Amado, necesitamos amar la palabra, de verdad valorarla, de verdad alimentarnos con un gozo, como cuando tienes un banquete delante de ti. La palabra de Dios tiene que ser una de las cosas más importantes. Obvio, tenemos a Cristo, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo lo que Dios nos ha dado, pero la palabra de Dios es lo que no nos permite desviarnos ni apartarnos. Entonces, tenemos que volver a la palabra, tenemos que confiar en la palabra, ¿sí? Si vas, por favor, al libro de Proverbios, hay muchos versículos donde nos hablan ciertamente de la palabra, pero yo creo que tenemos que leer aquello que Dios nos pone enfrente, aquello que Dios nos está hablando. Y mira, en el libro de Proverbios, ya estás ahí, capítulo 30, por favor, vamos a leer Proverbios 30, versículo 5, dice así. Si puedes leerlo conmigo, dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y declara el Señor: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra es
totalmente limpia. La palabra como tal de Dios es limpia y es para nuestra limpieza y también es para nuestro escudo y protección, porque si uno se aparta, se aleja de la palabra y empieza uno a meter sus propias ideas, doctrinas, filosofías o como le quieras llamar, entonces estaremos teniendo un riesgo y seguramente caeremos. Pero mira, Dios no quiere que caigamos, Dios quiere que estemos siempre caminando en su presencia, siempre confiados en que Él es Dios. Y como dice aquí, que toda la palabra de Dios es limpia. La palabra del hombre es sucia, la palabra del hombre es mentirosa, la palabra del hombre pervierte. Pero dice aquí en Proverbios, capítulo 30, verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Mi amado, ¿cómo podemos limpiar nuestra vida? Con la palabra de Dios. ¿Por qué a veces acudimos a otras personas que no tienen la palabra de Dios y quieren una guianza y quieren una sanidad cuando todo lo tenemos aquí en la palabra de Dios? Es triste ver que gente va pidiendo ayuda a gente que está peor o que también necesita la ayuda. Pero yo creo que la única seguridad que podemos tener es, mi amado, ve a la palabra, ama a Cristo, ama la palabra y la palabra limpiará tu vida. La palabra te bendecirá grandemente, transformará todo aquello que piensas que es imposible ya. La palabra lo puede hacer porque la palabra es Cristo encarnado, ¿sí? Y si amas a Cristo, amarás la palabra. Por eso dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Mi amado, no hay gente más débil, más desprotegida que aquella que no tiene la palabra de Dios morando en su corazón. Pero tú y yo conocemos esa palabra, conocemos a Cristo. Muchas veces solamente nos falta creer la palabra, como dijo Pablo en Romanos, ¿verdad? Porque así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces es un tiempo, yo estoy seguro que tenemos que regresar enamorados de la palabra, como cuando iniciamos nuestra vida en Cristo, que el Señor trajo a nosotros hambre y sed, no de pan y de agua, sino hambre y sed de escuchar, de leer, de aprender la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso dice, y hay una alerta, ¿verdad? Un aviso de Dios: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mi amado, lo mejor de la palabra es la misma palabra de Dios. Muchas veces la gente que no tiene esa comunión, esa convicción, ni que se sujetan a la palabra de Dios, meterá revistas, meterán libros para tratar de tener una doctrina a modo de las personas que lo promueven, pero no a modo de Dios. Mi amado, cuando uno realmente estás amando a Dios, te vas directo a la palabra y no necesitas libros, ni revistas, ni nada de eso. Simple y sencillamente tienes la guianza del Espíritu Santo para poder leer la palabra. Obviamente tenemos nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros pastores que nos enseñan la palabra, pero la comunión es personal, ¿sí? Cuando alguna persona mete otras cosas, realmente es muy posible que se esté alejando de la palabra y que la gente no se dé cuenta. Pero mi amado, toma tu Biblia, ama tu palabra, léela, estúdiala, busca en ella lo que Dios tiene para ti. Y yo estoy seguro que si amamos la palabra de Dios, tendremos la guianza del Espíritu Santo. Y yo puedo ver aquí cómo de verdad el Señor dice que no se añada a sus palabras para que Dios no nos reprenda. También recuerda que en Apocalipsis dice que aquel que quite o que ponga palabras en la Biblia será quitado su nombre, ¿verdad? Del libro de la vida, su nombre, de toda la bendición que Dios ha reservado para su vida. Entonces tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que buscar lo que dice la palabra íntegramente. Y recuerda que la Biblia no necesita otro libro para explicarse. La Biblia se explica a sí misma a través de la conjunción de los libros de la misma palabra. Tenemos que amar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, qué triste cuando la gente es incrédula de la palabra y no quiere saber nada. Y mira, yo quiero animarte que vayas, por favor, vayamos al libro ahí en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan rápidamente. Juan capítulo 20.
Vamos al verso 25. Jesús había sido ya crucificado, Jesús había ya resucitado, ¿sí? Y de momento llegan algunos discípulos y quizás a unas mujeres y le dicen a los discípulos, el maestro ha resucitado. Y había una persona muy especial, no para bien, sino para mal, dice aquí, verso 24, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le trajeron pues los otros discípulos, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, como dice ahí, no creeré. Qué terrible, qué tremendo. Un hombre que caminó 3 años con el Señor Jesús, que vio los milagros, que escuchó la voz directa de Dios, que le fue dicho todo lo que la palabra estaba escrito, y vio la palabra viva caminando frente de él. Simple y sencillamente, al momento que le dicen, hemos visto al Señor que ha resucitado, y él dice, pues si no veo, si no meto mis manos en el costado, si no veo los hoyos de los clavos en sus dedos y en sus pies, dice, no creeré. Qué terrible, porque mucha gente está viendo en ese sentir, en esa manera de ver, y no puede creer, no quiere creer, mi amado. Esto yo lo considero un mal ejemplo, ¿verdad? Todos podrían pensar que pues este cuate nunca conoció realmente a Jesús, pero realmente tú y yo lo estamos conociendo. Y para esto tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que decir, Señor, yo creo en lo que dice tu palabra. Hoy tenemos la palabra, hoy tenemos toda la historia aún de la humanidad a través de la Biblia, ¿verdad? De Génesis, llegando a Malaquías, que es el Antiguo Testamento, luego de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el Apocalipsis. Y yo puedo ver cómo, de verdad, esta manera de pensar no puede realmente ser de bendición. Mi amado, si lo dice la palabra de Dios, créelo. Yo luego he platicado con gente que pues tienen su religión y es que esto y que el otro, y te quieren dice muchas cosas que realmente no están en la palabra. Yo lo único que les digo, mira, si de verdad es lo que tú dices, si es verdad, muéstramelo con tu palabra, muéstralo con tu Biblia. Y si está en tu Biblia, créelo, confiésalo. Pero si no está en tu Biblia, te están engañando y la palabra de Dios no está en ti. Y además, tú estás siendo engañado por gusto, porque aquel que busca encuentra, el que llama se le abre, y el que pide recibe. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Aquí Tomás pues simplemente dijo, pues si no puedo hacer esto, no creeré, ¿sí? Y Dios no quiere que seamos incrédulos, sino que creamos todo lo que Él dicho, porque como Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y entonces seguimos leyendo verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Ese Tomás incrédulo, dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué terrible que haya Tomases en muchas iglesias aún, en muchas familias. O sea, yo creo que es un nombre, el llamarse Tomás es un nombre a que uno se esfuerce por la fe, a que uno no sea el Tomás incrédulo, sino el Tomás que fue tocado por Cristo, el Tomás que aún en su necedad y en su error se encontró con que Cristo es real, que Él resucitó y que Él vive. Y entonces seguimos leyendo, dice aquí, Jesús llegó, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjate qué palabras tan importantes de Jesús,
que le dice a Tomás, aquí estoy. Aquí está la muestra de que lo que yo he hecho es real, que yo viví, vine, enseñé, sané, alimenté a multitudes, resucité a multitudes de muertos, dijo Jesús, pero he muerto y he resucitado. Y fíjate, es un encuentro glorioso que nos habla de la importancia de creer verdaderamente en la palabra. Dice aquí, dice verso 27, dice, luego dijo a Tomás, lo vale nuevamente, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Mi amado, no seas incrédulo, no te cambies de nombre y te pongas Tomás, ¿verdad? O Tomasa si eres mujer, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo creo que de alguna manera tú y yo éramos como Tomás. Hace años muchos dijimos, pues yo como Santo Tomás hasta no ver, no creer. Y no entendíamos que era una terrible tontería, porque Dios no busca que veamos, sino busca que creamos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no por lo que estás viendo, sino por lo que estás escuchando de parte de Dios, que es su palabra. Entonces aquí dice Tomás, verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi amado, tenemos que creer la palabra. Creer la palabra es amar a Jesús. Tomás caminó con Jesús, convivió con Jesús, pero no amaba lo suficiente a Jesús como para creer a sus palabras. Hoy tú y yo tenemos este compromiso de realmente caminar con Dios, creer a Dios, leerlo en su palabra y amarlo cada día más y más. Si amamos la palabra de Dios, estaremos amando a Jesús. Si amamos a Jesús, estaremos amando la palabra de Dios. Y mira, quiero que vayas a Isaías 55:11. ¿Por qué quise hacer mención esta mañana de la importancia de la palabra de Dios? Aquí dice en Isaías 55, vamos al versículo 11, dice ahí claramente, ¿ya? Bueno, vamos a ver desde el 10, dice así el profeta Isaías de parte de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Está hablando lo que es la naturaleza, de que tiene que llover, la tierra tiene que recibir el agua y tiene que haber germinar, tiene que producir la tierra esa semilla que ha sido depositada, y esto nos trae la bendición de que tendremos pan para comer. O sea, está hablando simbólicamente, ¿verdad? Y entonces verso 11 ya lo declara realmente lo que nos quiere decir. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi amado, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios transforma todas las cosas, y dice claramente nuestro Dios, no volverá vacía. No pienses que las veces que has predicado y que la gente te ha rechazado, se ha perdido esa palabra. La palabra sigue, la palabra está, y la palabra hará lo que Dios ha querido que haga esa palabra. Yo lo puedo ver en mí. Yo rechacé muchas veces la fe en Cristo. Y bueno, pues gracias a Dios, a final de cuentas, Dios pudo hacer esto en mí, que su palabra no regresó vacía. Cada palabra que yo escuchaba, cada palabra que me decían o que yo leía, se quedaba en mi corazón, una partecita, algo que en los momentos difíciles venía a mí, y tuve que pasar mucho tiempo hasta que el Señor me quebrantó verdaderamente y pude recibir con toda plenitud la palabra de Dios. Mi amado, si no hubiéramos abierto el corazón, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ti?
Pero no te quedes a medio camino, no te quedes solamente con conocer la palabra de Dios. Tienes que amar la palabra de Dios, tienes que regocijarte en ella, sabiendo que cuando recibimos la palabra, estamos recibiendo lo que es de Cristo, lo que es de Dios. La palabra es limpia y la palabra puede limpiar nuestra vida. Si tienes alguna duda, algún temor, la palabra es escudo, lo leímos al principio, ¿verdad? Es escudo para nosotros y no tenemos de qué preocuparnos, ¿sí? Filipenses, por favor, vamos a Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, vamos a leer del 4 al 6, dice, ¿ya? Vamos a ver desde el 3, dice, doy gracias a mi Dios, aquí Pablo está hablando por la iglesia, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos nosotros. Yo estoy seguro que todo pastor ora por la iglesia, bendice a la iglesia, ama a la iglesia, ¿verdad? Y así como Pablo, pues siempre queremos lo mejor para la iglesia. Y créeme, lo mejor está en la palabra. De verdad, yo les digo a las personas, no me hagan caso a mí, hagan caso a la palabra. Lo que yo te digo, chécalo, y si está en la palabra, tómalo. Si no está en la palabra, deséchalo. Pero necesitamos de verdad estar invitando a la gente, vea la palabra, no sigas al líder, el líder es humano, el pastor es humano y va a fallar o falla, pero la palabra de Dios nunca te va a fallar, siempre te dará la enseñanza correcta, guardará tu vida, como leíamos, es un escudo, ¿sí? Entonces Pablo dice que él oraba rogando con gozo por todos nosotros. ¿Por qué Pablo tenía gozo al rogar por la iglesia? Porque la iglesia estaba caminando en la palabra, estaba creyendo la palabra, estaba viviendo la palabra, y por eso dice que Pablo rogaba, Señor, que no se aparten, Señor, que se tomen cada día más y más de ti, que caminen contigo, y en todo momento era la palabra. Dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día y hasta ahora. Verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué es lo que va a pasar? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi amado, este es un tiempo, Dios quiere perfeccionarnos para lo que aún falta en esta vida. Dios te quiere perfeccionar, Dios me quiere perfeccionar, y para esto no va a utilizar otra cosa más que la palabra de Dios. Mi amado, yo quiero animarte de verdad que nosotros estemos buscando realmente esa bendición de Dios. Y mira, quiero que vayamos al Salmo 138. Vamos a leer Salmos 138. Yo estoy seguro que nosotros hemos recibido una increíble bendición a través de la palabra de Dios y no podemos apartarnos de ella, no podemos caminar separados de la bendición que Dios nos ha dado. Salmo 138, vamos al versículo 7, ¿ya? Salmo 138, verso 7, dice así, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Fíjate qué palabras tan fuertes, tan importantes de confianza. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Esta palabra yo creo que está dada a nosotros para este tiempo, para esos tiempos tan difíciles, pero en los cuales encontramos vida en Cristo Jesús a través de su palabra. Dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Mi amado, tenemos que tener confianza en Dios. Ten confianza, lo dice la palabra, lo dice la palabra. Dice versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá
su propósito en nosotros si nos metemos a la palabra, si amamos a la palabra, si meditamos la palabra, si nos gozamos en la palabra de Dios. Mi amado, yo quiero animarte, de verdad. Hemos leído algunos versículos y te das cuenta, todo va dirigido hacia amar a Jesús, es amar la palabra. Amar la palabra es amar a Jesús. Yo quiero animarte. Yo no sé si tu vida espiritual esté firme ahorita, estés animado o simple y sencillamente ya no quieres nada, la palabra ya no te provoca nada, pero yo creo que esto es bien importante. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida y en mi vida, y para esto Él va a ocupar, va a utilizar su palabra. No esperes que lleguen los angelitos y tengas revelaciones y veas cosas celestiales, mi amado. Ha sido para personas que Dios ha tenido propósitos, pero aquí en la tierra tú y yo tenemos propósitos, y creo que uno de ellos precisamente es la transformación de nuestras vidas, el arrepentimiento de pecados, el llegar a la vida eterna y también llevar a otros a la palabra de Dios. Mi amado, no los lleves a ti mismo. Hay gente que se adueña de las personas porque les compartió, ella piensa que son de él, ¿no? Mi amado, todos somos de Cristo. Todo creyente solamente tiene un Señor, se llama Jesucristo. Así es de que si tú has escuchado la palabra, amas la palabra, seguramente querrás compartir con gozo esa palabra a aquellos que no conocen de Jesús. Así que yo te animo a que ames la palabra y ames a Cristo. Amando a Cristo, amarás la palabra de Dios. Pues vamos a orar esta mañana y te animo a que vuelvas a tu primer amor, a que de verdad estés metido en la palabra con una pasión, con un fuego como al principio quizás lo tenías. Vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias. Yo oro que todo aquel que ha escuchado, que todo aquel que reconozca que esto es palabra de Dios, Señor, vuelva a su primer amor, se anime, se fortalezca y que en todo tiempo podamos entender que la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es para mi bendición, para limpiar mi vida, para prepararme para la eternidad, y también es un escudo para esos tiempos difíciles. Yo te pido, Señor, que no sea como Tomás el incrédulo, sino como Tomás el que ahora creía y decía: oh Señor mío. Cuando se rindió a Jesús, ¿sí? por ver, pero Jesús decía: bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros no vemos con la vista, vemos con el espíritu, vemos con el corazón y sabemos que Jesús es la palabra de Dios. En esta mañana rendimos nuestras vidas a ti y te damos gracias. Cumple tus propósitos en nosotros, porque estamos seguros que tu palabra, Señor, no volverá vacía. Donde quiera que la sembremos, esa semilla quedará y germinará hasta cumplir su propósito en la vida de las gentes. Te damos gracias, Señor. Bendícenos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.